Bien, y avanzamos en las informaciones porque 11 lesionados y 7 personas fallecidas dejó el trágico choque entre un autobús y el biotren en San Pedro de la Paz. La formalización del conductor del bus se realizará cuando su estado de salud lo permita. Mientras, la delegación presidencial evalúa una querella. Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con Daniela Dresner, delegada presidencial del Biobío. Delegada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Delegada, primero preguntarle por el estado de la salud de las personas que se encontraban con riesgo vital ayer. Eran 5, uno de ellos estaba en extrema gravedad. ¿Tiene nuevos antecedentes de cómo ha evolucionado la salud de estas personas? Seguimos con 5 personas en estado de gravedad. Hay 3 de ellas que no se han logrado estabilizar todavía. 2 ya están en estado estable dentro de su gravedad y por lo tanto seguimos ahí haciendo seguimiento de esas personas con detalle para poder seguir viendo su estado de salud. Esto es algo que el mismo hospital está actualizando la información diariamente respecto al estado de salud, pero seguimos con esas 5 personas que están con problemas de salud graves. Delegada, y ya bueno, sabiendo que esta situación se mantiene, ¿qué está evaluando desde la delegación el gobierno en cuanto a presentar y sumarse también a una querella en contra de la empresa responsable de este recorrido? Nosotros la verdad que como delegación presidencial solo tenemos facultades en caso de que se formalice con un delito. Existe la posibilidad de que la Fiscalía formalice con un cuasi delito de homicidio. Si es que lo formaliza como cuasi delito, nosotros no podemos sumarnos. Sin embargo, estamos siguiendo el caso muy de cerca porque en caso de que podamos hacerlo, sin duda nos vamos a sumar con la querella que corresponde. Este fue un accidente que podría haberse evitado y que fue a propósito de una imprudencia, digamos, y de una actitud temeraria y irresponsable, y eso es algo que no podemos aceptar. Le costó la vida a 7 personas, tenemos 11 personas que están heridas de gravedad, y eso es algo muy, muy grave. Claro, una de las tragedias jamás vistas en la zona, por lo que los mismos vecinos han indicado que ha conmocionado al país completo. Y en ese sentido, delegada, ¿qué responsabilidad le cabe también a la empresa, más allá también de la responsabilidad evidente del conductor al traspasar estas barreras que estaban abajo y todas las señales que indicaban que no había que pasar? Entendemos también que este bus, esta micro, no tenía toda su documentación al día. En ese sentido, ¿qué responsabilidad hay también de la empresa? Bueno, efectivamente, nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, este bus no debería haber estado circulando, pues su restricción vehicular estaba vencida. Y esto es algo que se había fiscalizado la semana pasada. Y por lo tanto se le había impedido la circulación a este bus la semana pasada. Y ese es parte del trabajo que hace el Ministerio de Transporte. Nosotros ahora le hemos pedido al Ministerio de Transporte que analice las medidas contra la empresa, porque efectivamente acá hay responsabilidades que son responsabilidades de varios entes, y por eso mismo que debemos seguirlas. Claro, acá también se habla de qué tipo de responsabilidad podría tener la empresa. Yo leía por ahí en algunas informaciones que incluso podría ser sometido solamente a una multa por el tema del permiso de circulación precisamente o la revisión técnica de la micro, más allá de la acción que genera finalmente este accidente. Eso es algo que va a caer dentro de los entes que tienen facultades para poder hacerlo, en este caso la justicia, de poder perseguir, digamos, por alguna otra pena que sea a la empresa o a la persona que fue la persona que conducía, y al mismo tiempo el Ministerio de Transporte tiene que ver cuáles son las medidas que puede tomar. Nosotros acá lo hemos dicho varias veces, en el Gran Concepción no tenemos un perímetro de exclusión. Esto es algo que se estaba peleando hace muchos años de poder ingresarlo. Con un perímetro de exclusión, nosotros desde el Ministerio de Transporte tenemos muchas más facultades. Y por eso que nosotros hemos determinado desde el inicio de nuestro gobierno apurar la salida del perímetro de exclusión, y ahora vamos a poder sacarlo en octubre. Pero mientras tanto no tenemos esas facultades que son las facultades más grandes sobre las empresas que funcionan en el Gran Concepción.
¿Y qué facultades pueden tener en cuanto a la fiscalización? Usted señala que ya había sido fiscalizado este bus, se le había negado el tránsito porque no estaba con su documentación al día, se podría haber incluso quizás evitado este accidente si ese conductor no hubiera estado en ese momento, ese día, conduciendo ese bus precisamente. ¿Se va o se puede implementar una fiscalización mayor para sacar de circulación todos los microbuses, en este caso, que incumplan con la normativa? Esa es una facultad que en este momento el Ministerio de Transporte no tiene. Yeah. La facultad que tiene es de cursar las multas, que son las multas que se han estado cursando durante todo este tiempo, pero no podemos retirar de circulación, al menos que tengan algún problema muy grave, que no es el caso, porque el permiso, la restricción vehicular, ¿cierto? O sea, el permiso de circulación que estaba vencido es algo que una vez que lo renueven pueden circular sin ningún problema. Entonces, insisto, acá lo importante es que podamos avanzar en sacar el perímetro de exclusión. Estuvo el subsecretario de Transporte acá y se comprometió a que este proceso fuera aún más rápido de lo que ya lo teníamos definido para poder rápidamente tener control de lo que pasa en el Gran Concepción a propósito del transporte público. Claro, y hay un tema también de los cruces ferroviarios que le quiero consultar, delegada, pero antes, para finalizar el tema de las responsabilidades, ¿qué antecedentes hay sobre el conductor? Si tenía anotaciones previas por faltas en el manejo, si tenía algún tipo de antecedentes, ¿se ha conocido algo de esa información? Hemos estado trabajando con el Ministerio de Transporte, sabemos que había tenido algunos comentarios previos respecto de problemas de neumáticos, ese tipo de cosas que se habían ido solucionando y que ya no estaban en la última fiscalización, pero por ejemplo de su estado en el momento que ocurrió el accidente, eso es información médica que nosotros hasta este momento no tenemos, que debería tener acceso a la Fiscalía para el proceso, que es el proceso que está llevando adelante, pero además no ha podido ser formalizado este conductor por su estado de salud. Entonces también es una persona que está en este momento en el hospital, que tuvo que ser intervenido y por lo tanto está en un estado de salud que también es delicado. Claro, en ese sentido la delegación tiene que esperar a que se le dé de alta para poder ver si se pueden querellar, ¿no? No pueden hacerlo antes de que eso se produzca. Exactamente, tenemos que esperar la formalización y eso va a ocurrir cuando él tenga un estado de salud que lo permita. Delegada, yo le decía, este cuestionamiento a los cruces ferroviarios se ha visto mucho de que la barrera llega hasta la mitad, me imagino que por un tema de ingeniería, de peso y todo, y esto faculta que las personas esquiven estas barreras y los vecinos lo decían, la Junta de Vecinos del lugar donde se produce este accidente, dicen que ellos todos los días veían que los vehículos se pasan la barrera cuando ya está abajo porque ven que el tren viene y piensan que alcanzan a pasar. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Cómo mejorar las medidas de seguridad para evitar que, a pesar de todas las señales, los conductores caigan en este tipo de infracciones que pueden ser trágicas, como en este caso? Sí, efectivamente, nosotros esto es algo que hemos estado conversando con FSUR para poder ver cuáles son las medidas que podemos tomar inmediatamente. En este momento lo que va a ocurrir desde el día lunes, que se reactiva el servicio de los trenes, es que van a haber monitores de seguridad en los cruces, asegurándose, ¿cierto?, de que no ocurran este tipo de acciones y poder entregarle seguridad tanto a las personas que usan esos cruces como a los vehículos que los están usando. Adicionalmente a eso se está analizando un proyecto de barreras dobles. Las barreras dobles también tienen sus problemas, ¿ya? O sea, la razón por la que no se ponen es porque cuando habían barreras dobles pasaba muchas veces que quedaban autos entre medio de las barreras y no podían salir. Y eso también es algo de riesgo, por lo tanto es un proyecto que hay que analizar. Pero lo estamos analizando si es que eso como conviene hacerlo de esa manera con los técnicos para poder avanzar en eso. Mientras tanto están los monitores de seguridad para poder justamente entregar mayor control de lo que ocurre en los cruces. Pero lo esencial aquí también tiene que ver con la conciencia ciudadana de los conductores. Monitores de seguridad, barreras doble, podemos hacer muchas cosas, pero si los conductores siguen queriendo pasarse los cruces, podríamos seguir teniendo accidentes. En este caso, el chofer del microbús no es que pasó por el lado de la barrera, pasó con la barrera, o sea, rompió la barrera para poder cruzar. Y eso es algo que nos podría seguir pasando si es que seguimos teniendo este tipo de conductas temerarias.
Claro, y en ese sentido, reforzar esto con estos monitores que usted decía también implica que hayan personas físicamente en el lugar vigilando que los conductores que están acostumbrados, y como usted dice, son conductas temerarias y se confían quizás más de lo adecuado cuando ven que viene lejos y se producen accidentes como el que acabamos de ver. ¿Van a haber personas también tratando de vigilar, algún tipo de fiscalizador que evite que se produzcan estas situaciones? Efectivamente, nosotros desde FESUR van a poner estos monitores de seguridad que van a estar a cargo de fiscalizar los cruces, pero adicionalmente lo que nosotros hemos hecho es pedirle al Ministerio de Transporte un aumento en la fiscalización. Ya esto hacia las empresas, que son las empresas que circulan por ahí de locomoción colectiva, pero también poder fiscalizar las conductas de los distintos conductores, y eso también asociado con un trabajo con Carabineros de Chile, con quien también hemos conversado de poder mantener presencia, sobre todo en algunos cruces que son cruces peligrosos, como este mismo donde ocurrió este accidente. Claro, porque usted señalaba que mañana se retomaría entonces el servicio de biotren. Así es. Por eso mismo que hemos dispuesto de estas distintas medidas, o sea, son hartas medidas que hemos dispuesto, pero para poder entregar seguridad, pero también para poder de alguna forma movilizar más rápido los vehículos. Tenemos un problema de congestión vehicular que es gigantesco. Sí. Desde el día de mañana va a empezar una marcha blanca para restricción vehicular, también para poder intentar controlar los distintos flujos y que nos permita generar menos situaciones de riesgo. Claro, delegada, ¿esta reactivación del biotren va a ser con las mismas frecuencias, pensando en lo que usted señala, en la congestión que hay, en que los mismos vecinos decían que esta era una situación que se ve día a día, que se demoran 1 hora de salir desde San Pedro de la Paz? ¿Cómo va a funcionar esta reimplementación del servicio del biotren, y pensando también en esta implementación de esta restricción que va a comenzar a partir de mañana? Bueno, efectivamente el biotren reinicia con las mismas frecuencias que tenía hasta antes de este accidente. Nosotros acá también tenemos un problema de que el biotren convive con el transporte privado y la locomoción colectiva, y por lo tanto mayor cantidad de frecuencias también corta los cruces con mayor frecuencia, y eso produce más congestión. Entonces el equilibrio que tenemos ahora es un equilibrio bastante como justo, en el sentido de poder permitir la frecuencia de trenes, que es la frecuencia para que la gente se pueda movilizar por el tren, pero al mismo tiempo permitir el cruce y el paso de vehículos y locomoción de transporte colectivo desde las distintas poblaciones. Eso es parte de lo que también hay que solucionar, porque claramente acá se necesitan proyectos de pasos desnivelados, y esa es otra de las medidas que ha decidido el subsecretario en el día de ayer, de poder apurar los proyectos de pasos desnivelados, y que nos permitiría poder tenerlo en varios años menos de lo que estaba planificado. Claro, a todas luces se necesita un desarrollo vial en la zona. Ya la cantidad de vehículos que hay, la cantidad de gente que se tiene que trasladar no da abasto con las calles que hay. Delegada, lo último, solamente para detallar el tema de la restricción, ¿cuáles van a ser los números, los horarios que van a empezar desde mañana? Desde mañana comienza la marcha blanca durante una semana. Definitivamente la restricción con multas, ¿cierto?, para las personas comienza desde el 11 de septiembre. Vamos a empezar los días lunes con el dígito 01, son 2 dígitos diarios, y luego continuando 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿cierto? Y los horarios, que son los horarios en los que va a ser la punta mañana, que es desde 7 de la mañana a 9 de la mañana, y la punta tarde, desde las 17 horas a las 20 horas. Ya, perfecto, clarísimo. Entonces, delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, y vamos a seguir muy atentos también qué ocurre con la posibilidad de que el gobierno se querelle en este caso. Muchas gracias a ustedes también por este contacto. Buenos días. Buenos días. Bien, y ya son las 10:24 de la mañana. Hacemos una pausa en las informaciones y ya volvemos.